Se realiza la revisión del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Gobierno Federal. Esto realizado por los alumnos de Servicio Social de la Academia de Ingeniería Económica, Cárdenas Lubianos Edgar Alejandro, Hernández Torres Girán Baruch y Ladrillero López Jorge Armando. Primeramente, ¿qué son los precios unitarios y cuál es su metodología? Precio unitario es la remuneración o pago que la entidad contratante cubre a la organización constructora por unidad de obra y concepto de trabajo que ejecute, de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. De acuerdo al reglamento de la Ley de Obras y Servicios relacionados, se considera como precio unitario el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutando conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales. La integración de un precio unitario es, en términos prácticos, los elementos que componen un precio unitario son 1. Costos directos. Estas son las erogaciones hechas por la empresa contratista por materiales, mano de obra y maquinaria, utilizados para la realización de un concepto de trabajo conforme a las especificaciones del proyecto y a las normas aplicables para su correcta ejecución. Materiales, mano de obra y equipo. Costos indirectos. El costo indirecto abarca los gastos generales esenciales para llevar a cabo las tareas que no están incluidas en los costos directos del contratista, tanto en sus oficinas principales como en el lugar de trabajo. Esto incluye gastos de administración, organización, dirección técnica, supervisión, construcción de instalaciones necesarias, transporte de maquinaria, imprevistos y posiblemente prestaciones laborales y sociales para el personal directivo y administrativo. Algunos de los puntos destacables de este costo indirecto son administración de obra, administración central, financiamiento, finanzas y seguros e imprevistos. La suma de costos directos más el costo indirecto más la utilidad da como resultado el precio unitario. Características de los precios unitarios. Primeramente se tiene a la unidad de medida. La unidad de medida se refiere a la cantidad de una magnitud física estandarizada como el metro, litro o kilogramo, según la normativa mexicana, artículo 188. Las unidades de medida para los conceptos de trabajo deben de corresponder al Sistema General de Unidades de Medida, aunque se pueden utilizar otras unidades técnicas internacionales si las particularidades del trabajo lo requieren. Posteriormente tenemos la unidad de obra terminada. En contratos basados en precios unitarios, el contratista solo puede facturar por cada unidad de trabajo, si ésta ha sido completamente terminada conforme a las especificaciones del proyecto y las normas de calidad aplicables. Esto implica que no puede cobrar por trabajos mal ejecutados, incompletos o que no cumplan con las especificaciones del contratante. Moneda de cobro. Los precios unitarios deben de ser expresados en moneda nacional. Sin embargo, si es necesario y a juicio de la contratante, puede utilizar una divisa extranjera. Aplicación del impuesto al valor agregado, IVA. Los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y otros insumos necesarios para ejecutar un concepto de trabajo no deben incluir el impuesto al valor agregado, IVA. Este impuesto se le aplica al total del presupuesto de una obra o servicio relacionado. ¿Cuáles son los elementos que integran el precio unitario? La integración de un precio unitario implica analizar y clasificar los insumos necesarios para la ejecución adecuada del trabajo, así como aplicar los elementos del factor de sobrecosto, que incluyen costo indirecto, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Los insumos que forman parte del costo directo se dividen en materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Para comprender mejor su cálculo es necesario revisar el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Gobierno Federal, que detalla la integración de precios unitarios del artículo 185 al 189.
La aplicación de los costos se efectúa por el método de cascada fundamentado en el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Este trata los costos indirectos, que se expresan como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. El financiamiento o costo por financiamiento. Este deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. El cargo por utilidad estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Y finalmente, cargos adicionales. Estos deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad. Se tiene el analista de costo o de precios y la ingeniería de costos. Las definiciones de analista de costos o analista de precios unitarios dentro de la industria de la construcción están dentro de la especialidad o actividad de costear o presupuestar y según sea su metodología, medios empleados, experiencia, capacidad, alcance y grado de dificultad, además de que sea reconocida la experiencia. La ingeniería de costos es más integral, ya que emplea métodos y sistemas para estimar, revisar, analizar y controlar costos en proyectos de ingeniería. Formulación o análisis de precios unitarios, índices, estadísticas de costos, precios de insumos, rendimiento y demás variables que intervienen en los costos. Gracias al desarrollo de la computación, la aplicación de la ingeniería de costos se ha facilitado. Se tienen las generalidades del artículo 185 al 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Primeramente tenemos la sección 4, que habla del costo por financiamiento. El artículo 185 nos dice que para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se tendrá que considerar lo siguiente: que la calendarización de egresos esté acordada con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta del contratista. Posterior, que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia propuesta por el contratista y dividida entre el costo más los costos indirectos. En tercer punto tenemos que se integre por los siguientes ingresos: A. Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato y B. El importe de las estimaciones a presentar considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos y, punto número 4, que se integre por los siguientes egresos: A. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos. B. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran. Y C. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución. El artículo 186 dice que las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta deberán de considerar lo siguiente. Punto 1. El contratista deberá lijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, la cual permanecerá constante en la integración de los precios. La variación de la tasa a la alza o a la baja dará lugar al ajuste del porcentaje de costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la propuesta del contratista con respecto al mes que se efectúe su revisión. Punto número 2. Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta por el contratista de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta. Punto número 3. El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza. En el caso de que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes. Y punto número 4. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés
La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento. Artículo 187. Las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo por financiamiento cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan 2 o más ejercicios. En los términos del segundo párrafo de la fracción 5 del artículo 50 de la ley deberán de considerar lo siguiente. 1. Únicamente procederá el ajuste de costos en aquellos contratos que abarquen 2 o más ejercicios. 2. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue este. Y 3. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa convenido a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo. Sección 5. El cargo por utilidad. Artículo 188. El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo. Será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Este cargo deberá de considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Sección 6. Los cargos adicionales. Artículo 189. Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento ni del cargo por utilidad. Únicamente quedarán incluidos aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.